mensaje de la licenciada Maley Infante Moreno, directora del Centro de Ética Judicial. Muchísimas gracias, María Antonieta. Buenas tardes a todos. Es un verdadero honor estar hoy aquí. Agradecemos al Poder Judicial del Estado de Nuevo León la confianza depositada en la labor que realizamos en el Centro de Ética Judicial. Para nosotros es muy importante que quienes forman parte del tribunal cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a una sociedad civil que continuamente demanda instituciones libres y justas. Parte fundamental de los objetivos de la asociación es reunir a la comunidad jurídica para promover la debida protección de los derechos humanos y la aplicación de la ética judicial como un medio para contribuir al logro de un Estado de Derecho justo en beneficio de quienes requieren justicia en nuestro país. Por esta razón es que nos encontramos hoy aquí reunidos, pues estamos ciertos que compartimos con ustedes que la ética debe ser el punto de referencia del actuar humano, y más aún en el ámbito de los derechos humanos y la administración de justicia. Recordemos que sin ética, los derechos humanos se violentan y con ello la justicia. Queremos aprovechar este espacio para invitar a quienes no lo hayan hecho a suscribirse a nuestro boletín, el cual incluye ensayos elaborados desde nuestra redacción y de otros autores, así como recomendaciones, reflexiones en minutos y blog. Todo ello sobre diversos temas de derechos humanos y ética judicial. También los invitamos a actualizar la guía de aplicación de tratados internacionales de derechos humanos para la labor judicial. Todo ello lo podrán realizar en la liga que aparecerá en el chat de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la oportunidad y el interés para llevar a cabo esta conferencia, así como al magistrado Ariel Rojas Caballero por su apertura y disposición para colaborar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Maley Infante Moreno. Y a continuación, escucharemos el mensaje del licenciado José Antonio Gutiérrez Flores, nuestro director general en el Instituto de la Judicatura del Estado, quien además hará la presentación de nuestro expositor de esta tarde, el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con mucho gusto a nuestro expositor, el magistrado Ariel, y también saludo con mucho gusto a la representante del Centro de Ética Judicial. Nosotros, como Poder Judicial, tenemos un convenio de colaboración justamente con el Centro de Ética Judicial para aprender de ellos y colaboren con nosotros justamente en la difusión y en la profesionalización de este tipo de cuestiones. Sabemos que tener una ética en la impartición de justicia es un elemento esencial del mismo grado, del mismo rango que actuar con los diversos principios que rigen la función pública. O sea, es decir, la ética deja de ser solamente una lista de buenos deseos del servidor público para convertirse en un eje rector de la actividad del servidor público y el desempeño que debe de tener en el ejercicio de su función. Así que además de estar en en colaboración con el Centro de Ética en esta exposición, también nos da mucho gusto que se haga en el marco del 25 aniversario del Instituto de la Judicatura. Así que pues no me resta más que agradecer al Centro de Ética Judicial por brindarnos este espacio y esta capacitación para poder que nuestros servidores públicos y en general la comunidad jurídica de Nuevo León conozca cada uno de estos temas, y particularmente el que nos ocupa sería el de la efectividad de los códigos de ética en la impartición de justicia. Quien va a dar pauta a esta disertación es el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, de quien me voy a permitir leer su síntesis curricular. El magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con experiencia docente de 32 años, magistrado de circuito inamovible, adscrito al primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 16º Circuito
con una antigüedad de 29 años en el Poder Judicial de la Federación, delegado en Guanajuato e investigador honorario del del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue juez de distrito en materia mixta e integró el comité académico del Instituto de la Judicatura Federal. Fue secretario particular y secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, adscrito a la Segunda Sala Administrativa y Laboral, dentro de la ponencia del ministro Mariano Azuela Huitrón. Fue director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en 2020 y 2021 y autor del Código de Ética Judicial de esa asociación. Ha sido conferencista y expositor en varios tribunales y universidades del país, casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte y en eventos organizados por el Centro de Ética Judicial AC. Es autor de más de 10 libros sobre ética judicial y otras áreas del conocimiento jurídico, participante en diversas obras colectivas y autor de múltiples artículos publicados en revistas jurídicas nacionales, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Sin más, cedemos el uso de la palabra al magistrado Ariel Rojas para su exposición. Muchísimas gracias. Federico II de Prusia tenía un hermoso castillo cerca de Potsdam, en Alemania. Ese castillo que vemos aquí es el castillo de Sanssouci, que quiere decir sin sufrimientos, sin aprehensiones, sin preocupaciones. El castillo, estilo rococó, estaba rodeado por hermosos jardines, pero al rey Federico II le molestaba mucho un viejo molino que afeaba el conjunto de esos hermosos de esos jardines. El dueño de ese molino, que ahora le vamos a llamar Juan, pues nunca le quiso vender al rey esos terrenos para que el rey pudiera hacer unos jardines más hermosos. Y en un arranque de ira, Federico II de Prusia se enfrentó a Juan el molinero y le dijo que si no le vendía el molino para engrandecer sus jardines, pues se lo iba a quitar, se lo iba a desposeer de forma arbitraria. Pero Juan el molinero le responde al rey que todavía hay jueces en Berlín. Esta hermosa anécdota histórica cuya autenticidad se cuestiona, creo que nos permite ver la importancia, por un lado, que para la ciudadanía tiene la confianza de contar con jueces verdaderamente imparciales, profesionales, caracterizados por una excelencia ética y profesional. Pero también dicen los que refieren esta anécdota de que Federico II de Prusia, cuando oyó que Juan el Molinero le decía que todavía hay jueces en Berlín, como todo buen déspota ilustrado, lejos de ponerse frenético o desquiciarse, pues reflexionó y pensó que es una gran cosa para el Estado prusiano contar con la fortaleza de sus jueces para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y aquí vemos esta relación de que tan importante es para la ciudadanía contar con jueces con excelencia ética y profesional, como para un Estado contar con jueces independientes que velen por los derechos de los ciudadanos. Y aquí surge siempre que hablamos de los temas de ética, y antes de entrar propiamente en materia, pues cuestionarnos de dónde viene la legitimación democrática de los juzgadores que no son electos popularmente. La doctrina es coincidente en que pues esa legitimación democrática descansa en gran parte por el desempeño profesional de las personas juzgadoras
apegada estrictamente a los principios, valores, virtudes y deberes de la ética judicial. Es decir, que es la ética judicial la que legitima democráticamente la actuación de los jueces. Sobre este tema vamos a volver al final de esta plática. Vamos a recordar, antes de entrar propiamente a la materia de esta charla, que es la efectividad de los códigos de ética y de impartición de justicia, a retomar algunos conceptos importantes de lo que es ética judicial y de la importancia que tienen y las funciones que tienen los códigos de ética judicial. Esta es una definición que yo tengo en mi libro de ética judicial, que dice que la ética judicial es una ética profesional dirigida en primera instancia a los servidores públicos de órganos jurisdiccionales, en la que a través de principios, valores, virtudes y deberes se orienta a su óptimo desempeño para beneficio de la sociedad y a la vez fomenta una buena percepción pública para incidir sobre la aceptación y confianza social y por lo tanto sobre la legitimidad que se le reconoce. Quisiera yo destacar de esta definición que la ética judicial es una ética aplicada, es una ética profesional, así como los médicos, los periodistas, los pilotos aviadores tienen su propia ética para el desempeño de su profesión, pues también las personas juzgadoras tenemos esta ética, que es una ética para el desempeño de nuestra profesión de dirimir controversias aplicando la ley al caso concreto. Pero además aquí es importante reconocer que la ética judicial, como cualquier otra ética profesional, atiende a dos aspectos. Primero, el correcto desempeño de la función. En el caso concreto, el correcto desempeño de la función de juzgador o de colaborador de un juzgador. Pero también en la aceptación o confianza social. También la ética judicial, como cualquier otra ética profesional, tiene la preocupación de lograr la aceptación o la confianza de la ciudadanía en las personas juzgadoras y en sus colaboradores. Por eso es que a la ética no solo le preocupa el ser, que se trate de una jueza, de un juez, de un secretario, una secretaria, una actuaria, un actuario, una oficial o un oficial administrativo de excelente desempeño, sino que también lo parezca, porque no solo estamos tomando en cuenta el correcto desempeño de la profesión, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones que administran la justicia. Pero por eso es que también la ética judicial no solo le preocupa la conducta de una persona juzgadora o sus colaboradores en el ámbito público, propiamente en las oficinas de los juzgados o tribunales, sino también la conducta en el ámbito privado, desde el punto de vista de que cualquier observador razonable pudiera cuestionar esa aceptación o confianza social de la ciudadanía en estos importantes servidores públicos. Por eso es que también a la ética judicial le preocupa la conducta de las personas en el ámbito privado. Y aquí viene la labor tan importante que se ha hecho a través de la codificación de los principios, valores, virtudes y deberes a través de los códigos de ética judicial. Primero hay que recordar que estos códigos de ética judicial no nacen por generación espontánea, sino que a nivel internacional hay una serie de recopilaciones que son de referencia obligada en materia de ética judicial y que van estableciendo los principios, los deberes, las virtudes que son propias de los juzgadores. Y en este ámbito de 1985
destaca los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es el caso también en 1999 del Estatuto Universal del Juez, en 2001 del Estatuto del Juez Iberoamericano, en 2002 los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, en 2002 también la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito judicial iberoamericano. Con motivo de la participación de México en las cumbres iberoamericanas de tribunales supremos, es que se adopta el compromiso por parte del Poder Judicial de la Federación de emitir su propio código de ética, y esto se hace en el año 2004. Este código de ética del Poder Judicial de la Federación fue el gran parteaguas en nuestro país en materia de codificación de la ética judicial, porque a partir de ahí, con el apoyo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, los distintos poderes judiciales de los estados, los distintos tribunales federales y locales de nuestro país fueron adoptando códigos sobre el modelo, ciertamente, del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación que se expidió en 2004. Es el caso del primero de ellos, que fue el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México en 2005. Hay otro parteaguas muy importante a nivel iberoamericano, que es el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial del 2006. Este código como que es una referencia obligada en materia de ética judicial, porque si bien fue elaborado por el mandato de la Cumbre Iberoamericana de Tribunales Supremos de Justicia, lo cierto es que participaron como autores materiales de este código Manuel Atienza por un lado y Rodolfo Luis Vigo por el otro. Yo en mis clases de ética judicial siempre comento que el Código Modelo Iberoamericano es propiamente un libro de texto sobre ética judicial. Otro evento importante en materia de recopilación de la ética judicial se presentó en el 2010 con la expedición del Código Nacional Mexicano de Ética Judicial. En el caso del Estado de Nuevo León, ustedes saben muy bien que el 29 de abril del 2013 se publica en el Boletín Judicial su Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y aquí es importante retomar, ahora sí ya para el tema de nuestra plática, qué funciones tienen los códigos de ética judicial. Y aquí vamos a ir viendo que la efectividad de los códigos de ética judicial en un primer momento está circunscrito precisamente en el ámbito de la ética, y que vamos a ver al final de la plática cómo esto ya ha sido retomado por el derecho y ya es parte también del Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Pero en este primer momento vamos a quedarnos con la concepción puramente ética, digamos, tradicional de lo que es la función de un código de ética. Pues la primera función obvia, natural, de un código de ética judicial es recopilar los principios, valores, virtudes y deberes. Y aquí es una noción de Manuel Atienza, de un juzgador, de una juzgadora y sus colaboradores ideal. Para elaborar un código de ética se piensa, bueno, si pensáramos en el mejor juez posible, en la mejor jueza posible, en la mejor secretaria, en el mejor secretario, en el mejor actuario, en la mejor actuaria, qué principios, qué valores, qué virtudes y qué deberes debemos recopilar en el código respectivo. La finalidad concreta es desarraigar conductas indebidas. Una vez que se recopilan estos principios, estos valores, estas virtudes y estos deberes, pues la idea es que ya que lo pusimos por escrito, que fue aprobado por los plenos respectivos,
de los organismos que rigen la función judicial, pues la idea es que con este texto por escrito, pues queda claro lo que es una conducta indebida y por lo tanto hay que desarraigarla. También los códigos de ética, sobre todo en la parte de deberes, cuando se desdoblan los principios en deberes específicos, pues nos aclaran y nos facilitan conductas, porque nos dicen qué es lo adecuado, qué es lo propio de un juzgador ideal y qué es lo inadecuado de la conducta de un servidor público, de una servidora pública judicial. Y bueno, de la misma manera, pues tienden los códigos a disuadir voluntades proclives a actitudes incorrectas. En mis clases de ética judicial, yo siempre comento a mis alumnos que la idea de conocer, de profundizar en el conocimiento de los códigos de ética, es que esto nos permite hacer una reflexión personal para ver si nuestra conducta cotidiana está adecuada a esos lineamientos que dan los códigos de ética o no lo está. Y de esta manera, con un propósito de cambiar nuestra realidad, pues llevarnos a mover nuestra voluntad a cambiar esas conductas incorrectas. Y aquí es bien donde se enlaza con la siguiente función de un código de ética, que es reforzar la voluntad del juzgador. Es decir, al ya tener un referente claro de los máximos que recoge la ética judicial, pues la idea es que mi voluntad se oriente a esos máximos de principios, valores, virtudes y deberes que recoge la ética judicial. Y esto me lleva a reflexionar si mi conducta cotidiana va o no de acuerdo con estas máximas que establece la ética judicial. Y fíjense ustedes que también los códigos de ética judicial pues orientan a otras profesiones que están vinculadas con la judicatura. Esto es, si en el código de ética se establece claramente el principio de imparcialidad, por ejemplo, y que además se establecen deberes específicos a través de prohibiciones a la persona juzgadora para no vulnerar el principio de imparcialidad, pues esta es una orientación clara, diáfana, para también los abogados litigantes, para las partes en los juicios, de lo que no deben hacer para no vulnerar el principio de imparcialidad. Por eso es que también orientan a otras profesiones jurídicas. Yo encontré también que en su código de ética, en el Código de Ética Judicial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, expedido y publicado en el diario, en el Boletín Judicial del Estado el 29 de abril, pues vemos como fines del propio código los siguientes: fortalecer el carácter de todos los servidores públicos judiciales en el desempeño de su trabajo mediante el fomento, promoción y difusión de los principios y virtudes que conforman la función judicial. 2. Establecer los criterios y valores que deben inspirar la conducta ética de los servidores públicos judiciales con el propósito de que estos asuman el compromiso de prestar el servicio de impartición de justicia con excelencia. Agrega, como fines del Código de Ética Judicial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, erradicar todo tipo de prácticas viciosas que demeriten las funciones o actividades de la Administración de Justicia para mejorar los estándares de desempeño profesional de los servidores públicos judiciales. Y finalmente, estimular la consolidación del principio de la dignidad de la persona humana como asiento ético de los derechos humanos. Yo creo que a partir de que estamos recopilando los fines de los códigos de ética judicial, pues nos está quedando claro que en un primer momento, y así lo vamos a dejar claro, en un primer momento, pues la efectividad de los códigos de ética pues están en función de que cada uno de los servidores públicos judiciales esté convencido plenamente
de estos principios, valores, virtudes y deberes. La ética judicial en un primer momento, pues se va a distinguir del derecho en que como recoge los máximos, y aquí es importante adelantar un poquito la cuestión de que el derecho lo que recoge son los mínimos éticos. Yo le explico que las conductas más deleznables las recoge el derecho para sancionarlas. En cambio, no, la ética judicial desde luego que recoge esas conductas indeseables, pero va más allá, va en la figura de la persona juzgadora, la persona colaboradora en la administración de justicia de forma ideal. Entonces, está hacia los máximos. Manuel Atienza dice que la ética judicial más bien se dirige no tanto a la persona juzgadora que es un delincuente o que es una persona que va a ser sancionada administrativamente, sino que más bien la ética judicial se está destinado al servidor público mediocre para mover su voluntad y llevarlo a los máximos, a esa juzgadora, juzgador ideal, a esa colaboradora o colaborador ideal en la administración de justicia. Por eso es que también es importante la difusión de la ética judicial, el conocimiento a cabalidad de los principios, valores, virtudes y deberes que recoge el código de ética respectiva, en el caso de ustedes, pues precisamente el código de ética judicial del Poder Judicial del Estado de México, que les he de compartir que me ha sorprendido porque a pesar de que es un código de ética, digamos ya de la primera generación, porque es expedido en 2013, pues ya avisora muchas de las circunstancias que vamos a ver al final de esta clase de la vinculación entre ética judicial y el sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pero sobre todo porque a diferencia de otros códigos de ética que he visto en los poderes judiciales de los estados de nuestro país, pues recoge también no solo principios, sino también virtudes judiciales y desde luego al desglosar los principios judiciales, pues establece deberes. Y en la parte de principios básicos, pues podemos decir que es el equivalente a los valores que se manejan en los lineamientos que da el Sistema Nacional de Anticorrupción para la elaboración de los códigos de ética, como vamos a ver al final de esta clase. Entonces vamos a quedarnos en un primer momento en la reflexión que desde el punto de vista de la ética judicial, pues la efectividad del código de ética está en la propia convicción de orientar su conducta por los principios, valores, virtudes y deberes que se recogen en el código de ética. Yo creo que esta es la primera reflexión que nos debe de quedar. Y yo diría que esta sería la visión estrictamente tradicional y de conceptualización, incluso de la ética en el ámbito iberoamericano, no solo como la ética judicial se ha venido perfilando en nuestro país, sino también como se ha ido perfilando en Iberoamérica. Vamos a recordar que dentro de los principios, digamos, más importantes de la función judicial, pues está la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia. Y aquí yo recojo siempre la distinción de cuándo es independencia, cuándo es imparcialidad y cuándo es objetividad, porque desde un punto de vista amplio, finalmente pues todo podría ser independencia. Pero cuando estamos hablando de la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes del sistema social, propiamente el principio que se maneja es el de independencia. Cuando el juzgador, la juzgadora, sus colaboradores, colaboradoras, desempeña su función fuera de presiones, sin hacer caso a las presiones del sistema político,
del sistema económico, de los medios masivos de comunicación, pues está haciendo gala de independencia, porque esas presiones vienen del sistema social. Pero si las influencias extrañas al derecho vienen de las partes, pues ahí hablamos propiamente de imparcialidad. Y cuando esas influencias extrañas al derecho provienen de uno mismo, estamos hablando de objetividad. Es cuando el derecho se vuelve un ejercicio como el del científico en un microscopio. Aquí lo importante son los hechos, sin sesgos cognitivos, llegar a la verdad de los hechos y luego, de la misma manera científica, acudir al derecho aplicable, sin sesgos de la personalidad del juzgador en la determinación que debe de asumir. También recordemos que el profesionalismo es la disposición de ejercer de manera responsable y seria la función judicial con relevante capacidad y aplicación, y por eso es que dentro del profesionalismo están otros deberes, otros principios, depende del código respectivo, como conocimiento y capacitación, la motivación de las sentencias, la laboriosidad, la responsabilidad, el respeto, la cortesía, el secreto profesional. Y finalmente recordemos que la excelencia tal como la conceptualizó Aristóteles, pues no es simplemente un acto, sino debe convertirse en un hábito, en una segunda naturaleza, en llegar por nuestra propia convicción a esos máximos que recoge la ética judicial. En la conceptualización que se hace del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, una vez que se define la excelencia, a partir de ahí se recogen 17 virtudes, entre ellas humanismo, justicia, prudencia, fortaleza, patriotismo, compromiso social, orden, decoro, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad, honestidad, transparencia e integridad. La sistemática en cada código cambia, pero básicamente se va viendo que se están repitiendo pues estos principios, estas virtudes y desde luego su desglose en deberes específicos. Recordemos que las virtudes judiciales, y esto viene de la ética Nicómaco de Aristóteles, pues es una capacidad o potencia del ser humano, pero que finalmente necesita ser desarrollada, debe ser adquirida. Es decir, nacemos con la propensión a las virtudes, pero necesitamos practicarlas y practicarlas todos los días, porque como el propio Aristóteles dijo, pues una golondrina no hace verano. Y aquí es lo que ya les adelantaba, que la ética judicial recoge los máximos, es decir, las conductas profesionales de los juzgadores que van orientadas a lo máximo. Sin embargo, pues recordemos que el derecho recoge los mínimos éticos, es decir, esas conductas incorrectas o inadecuadas. Por eso es que lo pongo como que todas esas conductas correctas e inadecuadas, pues también desde el punto de vista del derecho, pues son las más deleznables, las que tienen mayor implicación social. Pero sin embargo, la ética judicial recoge lo ideal, la persona juzgadora, la persona colaboradora judicial de excelencia. Por eso es que yo digo que la ética judicial es el faro que orienta la conducta de los juzgadores y de sus colaboradores a la excelencia. Finalmente, si en un concepto quisiéramos recoger pues todo lo que es la ética judicial como máximos, pues es el concepto de excelencia, y ahí podríamos pues todos los demás principios, virtudes, deberes y valores que recoge la ética judicial. Bueno, esto digamos que es la conceptualización tradicional en México, tradicional en Iberoamérica, de lo que es la ética judicial, cuya efectividad en principio está dada por la propia convicción de la persona que
quiere orientar su conducta profesional, también su conducta en el ámbito privado, a esos máximos que marca la ética judicial. Sin embargo, hay un parteaguas muy importante en nuestro país con la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y que se publica el 18 de junio del 2016, y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, también publicada en esta misma fecha. ¿Por qué yo digo que es un parteaguas? Porque ahora la efectividad de los códigos de ética judicial, como vamos a ver a continuación, pues se ve reforzada. Y esto parte de que el artículo 16 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que todos los entes y dependencias de todo el país, estamos hablando de una ley general. La ley general rige tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. La ley general viene directamente de una disposición constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso es aplicable tanto a la federación como a los estados, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y al Judicial, a todos los organismos públicos descentralizados, federales, estatales y municipales. Es una ley general. Y el artículo 16 de esta ley general establece que todos los entes públicos de este país deberán observar el código de ética que se expida en todas las entidades y dependencias públicas con base en los lineamientos que expida el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. El artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción viene a recoger los principios rectores del servicio público que deberán estar incorporados en los códigos de ética. El 12 de octubre de 2008, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción expidió los lineamientos para la emisión de los códigos de ética de todas las dependencias públicas de nuestro país, federales, estatales y municipales. Desde luego que ustedes dirán, oiga, pero nuestro código de ética es anterior, sí, es igual que el código de ética del Poder Judicial del 2004, que tampoco se ha actualizado a estos lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, vamos a ver cómo su código ya tiene vasos comunicantes muy serios con el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero recordarán que hay un capítulo 5 en el Código de Ética Judicial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y que establece su Comisión de Honor y Justicia. El artículo 39 dice: el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con una Comisión de Honor y Justicia. Su integración, organización, alcances de sus atribuciones y funcionamiento serán definidos por cada pleno mediante acuerdos generales. Dice: las comisiones de honor y justicia, tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Consejo de la Judicatura, cada una en el ámbito de su competencia, podrán iniciar procedimientos de responsabilidad ética en contra de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado a petición de cualquier interesado o de oficio, siempre que tengan conocimiento o presuman la comisión de alguna de las conductas contrarias a las disposiciones de este código. El procedimiento, y aquí ya vamos viendo los nexos que hay entre su código de ética y el Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes de responsabilidades administrativas. El procedimiento de responsabilidad ética se tramitará conforme a las reglas previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de Nuevo León. El artículo 43 habla de lo que son las recomendaciones. Esto es, finalmente, el procedimiento de responsabilidad ética podrá culminar con la emisión de una recomendación. Y aquí es importante destacar esta parte: sin que proceda a imponer algún tipo de sanción
de las previstas en la Ley de Responsabilidades. Es decir, la Comisión de Honor y Justicia emite una recomendación que no es equivalente a una sanción administrativa impuesta en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Hasta aquí está claro que la distinción entre lo que es propiamente un procedimiento de responsabilidad ética y un procedimiento de responsabilidad administrativa. Pero fíjense lo que dice a continuación en el artículo 44. Si durante la investigación o al resolver el procedimiento a que se refiere este capítulo, las comisiones de honor y justicia advierten la existencia de una posible falta o infracción administrativa de las establecidas en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, o en su caso, la posible participación de otro u otros servidores públicos judiciales que escapan de su competencia, deberán poner en conocimiento del órgano que corresponda esta circunstancia para los efectos legales conducentes. Entonces, está claro que puede iniciarse un procedimiento de responsabilidad ética, pero si la comisión advierte que, pues, propiamente, además de ser un problema ético, que desde luego emitirá la recomendación correspondiente, pues que también esa conducta indebida encuadra en las faltas administrativas que sanciona la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces, aquí debe presentar la queja ante la Unidad General de Investigaciones Administrativas que corresponda para que se inicie propiamente la fase de investigación conforme al Sistema Nacional Anticorrupción, que hay una fase de investigación, luego hay una fase de sanción y que, bueno, ahí sí puede terminar este procedimiento de responsabilidad administrativa en una sanción jurídica. Dice el artículo 45, las recomendaciones de las comisiones de honor y justicia son independientes de las sanciones que pudieran derivar de faltas o infracciones por responsabilidad administrativa. Y creo que aquí es importante también destacar una circunstancia, que la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, y aquí es donde creo que es un tema que se presta para la discusión. Yo incluso le dedico un capítulo de mi libro de ética judicial a estos nexos entre el Sistema Nacional Anticorrupción y la cuestión de la ética judicial. El artículo 49 de la Ley General dice que los incumplimientos a los códigos de ética deberán ser sancionados como falta administrativa no grave. Y aquí es donde creo que está el gran problema, el gran debate, la irrupción de algo que viene a distorsionar completamente la ética judicial. Porque pues la ética judicial, hemos insistido, es de máximos. El derecho es de mínimos. Las responsabilidades administrativas son las conductas más deleznables que deben ser sancionadas administrativamente. Pero podemos, por ejemplo, un caso típico que creo que está en esa zona gris que le corresponde a la ética judicial o al derecho. La virtud judicial de la cortesía, que ustedes también tienen en su código. La cortesía. Vamos a pensar que se hace una queja que presenta el inicio de un procedimiento de responsabilidad ética ante la Comisión de Honor y Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Se inicia el procedimiento y sí, efectivamente, el juez faltó a la virtud judicial de la cortesía porque venía de malas, se peleó con la señora en la mañana, venía enojado o tuvo un problema de tránsito y venía con esa complejidad y, bueno, finalmente faltó a la cortesía. Yo me pregunto, y seguramente la comisión dirá, bueno, pues evidentemente sí faltó a la cortesía y ahí va la recomendación para que en adelante procure estar de buenas y dejar sus problemas afuera del juzgado, afuera del tribunal. Pero viene la circunstancia, ¿a poco vamos a sancionar
como falta administrativa no grave que una persona no cumpla con la virtud judicial de la cortesía? Sinceramente, yo pienso que no. El Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, no está para eso. Está para sancionar las conductas verdaderamente graves, ¿verdad? Como lo es el derecho penal. Creo que hay muchos paralelismos entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador en materia de responsabilidades administrativas. Entonces, creo que ese es un tema que debería ajustarse. Yo incluso en este capítulo de mi libro hago algunos lineamientos y creo que también depende ahí de la prudencia de las comisiones de honor y justicia de decir, bueno, esto se queda en el ámbito de la responsabilidad de ética y ya emití la recomendación, pero yo considero que esto no debe ser materia de un procedimiento de responsabilidad administrativa porque yo no le encuadro en ninguno de los tipos administrativos de responsabilidad que están en la ley general y en la ley estatal de responsabilidades administrativas. Quiero concluir esta etapa de la plática con esta reflexión que creo que es muy importante sobre el valor de la ética. Refieren que le preguntaron al gran matemático árabe Al-Khwarizmi sobre el valor del ser humano y así contestó. Dice, si tiene ética, entonces su valor es igual a 1. Si esa persona además es inteligente, hay que agregarle un 0 y su valor será de 10. Si también tiene riqueza, súmele otro 0 y será de 100. Si por todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Sin embargo, el matemático aclaró, pero si pierde el 1, es decir, la ética, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solo quedarán los ceros. Sin valores éticos ni principios sólidos, no quedará nada. Y creo que esta es una reflexión, desde luego habría que matizar un poquito el tema a los estándares actuales. Sin embargo, habría que señalar y rescatar de esta reflexión de que pues también, y creo que sobre todo en la función jurisdiccional, pues como lo hemos visto, es la forma de legitimarnos frente a la sociedad. La sociedad está a la expectativa de lo que hagan los juzgados y tribunales y están atentos, desde luego, pues a esa conducta se esté a las altas expectativas que se tienen de las personas juzgadoras. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad que me dan en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, pues hacer una reflexión que creo que es importante en este momento histórico. Para nuestro país y creo que para el mundo en general. No podemos negar el elefante en la sala de nuestros juzgados y tribunales. No podemos negar que en estas épocas pues viene un enfrentamiento y un linchamiento mediático a todas las personas juzgadoras. Se ha increpado desde la más alta tribuna del país, pues un linchamiento prácticamente mediático contra las personas juzgadoras. Particularmente, ustedes lo saben bien, a las personas juzgadoras federales, a las señoras y a señores ministros de la Suprema Corte. Tengo una plática que explica esto con detalle, la pueden consultar en mi canal de YouTube. Sin embargo, quiero recoger esta situación por la gravedad que tiene para el sistema de administración de justicia y el Estado constitucional y democrático de derecho. Como en otras latitudes, se está presentando el fenómeno del populismo, pero además con posverdad y acentuando la polarización. Finalmente, el populismo como una forma de ejercer el poder a través de las mentiras, las medias verdades y sobre todo
en un manejo mediático de la información, de tal manera que ya no se sabe lo que es verdad ni lo que es mentira, eso es la posverdad, y acentuando la polarización. Es decir, ubicando siempre un enemigo en la sociedad para de esa manera dividir a la sociedad y concentrar el poder. En este momento, en nuestro país, está en riesgo seriamente la viabilidad futura del Estado constitucional y democrático de derecho. Yo creo que la muestra más evidente de que esto no es un fantasma, de que esto no es una percepción de algunas personas, no es la percepción de los académicos, no es la percepción de los juzgadores federales, que no es la percepción de muchos columnistas, sino que es una situación real, es la iniciativa presentada por el presidente de la República para someter a elección popular a todas las personas juzgadoras, y no solo federales, sino también locales. Hay la modificación al artículo 116 de la Constitución para que todos los juzgadores locales también sean electos popularmente. Aquí me queda claro que habiendo tantos problemas en materia de seguridad pública, en materia de salud, en materia de migración, pues ¿por qué se pretende acabar con una de las grandes fortalezas de los poderes judiciales de nuestro país? Creo que si los poderes judiciales de nuestro país tienen una fortaleza, es el sistema de carrera judicial. Precisamente, pues esta plática está enmarcada en el 25 aniversario del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Simplemente una reflexión que les comparto. Piensen ustedes si a través del sistema electoral se puede garantizar la excelencia ética y profesional de las personas juzgadoras. Simplemente preguntarles, ¿a través del sistema electoral se va a garantizar que las personas juzgadoras que sean electas sean las que técnicamente, las que profesionalmente tengan el mejor desempeño? Y la siguiente pregunta, ¿el sistema electoral va a garantizar que las personas juzgadoras que sean designadas por ese sistema realmente tengan independencia? Bien sabemos que las elecciones son muy caras y se hacen compromisos. ¿Cómo es que se piensa que un juzgador pueda ser independiente si va a ir a una campaña electoral? Creo que esto es muy claro, que esto es acabar con una de las fortalezas de la judicatura en México, que desde luego, como todo, es perfectible, pero que va de la mano con destruir completamente nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Y yo con esta reflexión y estrictamente ciñéndome a los principios de la propia ética judicial, sobre todo el deber ético de independencia, que me obliga a defender la independencia. Hay un artículo que tengo yo publicado, lo pueden ver en mi página de internet, sobre que el principio de independencia judicial obliga a defender la independencia judicial, pero además con base en los principios de patriotismo y compromiso social. Es que con toda libertad yo les hago una exhortación a que este 2 de junio votemos, y votemos en conciencia con un voto reflexivo, que ustedes como juristas pues hagan el análisis correspondiente y ver si efectivamente el candidato que vamos a apoyar con nuestro voto ha hecho un compromiso público con el Estado constitucional y democrático de derecho. Creo que con toda libertad, por la opción que ustedes quieran, pero sí con esa exhortación por los propios principios de la ética judicial, de llegar a reflexionar quiénes son los candidatos que han hecho un compromiso serio
con la defensa del Estado constitucional y democrático de derecho. Pongo a disposición de ustedes mi página de internet, arielrojascaballero.com. Ahí subo todos los contenidos de mis pláticas, artículos, pueden descargar incluso los artículos, libros completos, se pueden descargar de mi página, arielrojascaballero.com, y mi canal de internet de YouTube, lo pueden buscar así como Dr. Ariel Rojas Caballero, y ahí están todos los videos que subo de todas las pláticas, conferencias, charlas que tengo sobre las distintas líneas de investigación que manejo. Pues estoy muy agradecido. También pongo a su disposición mi libro de ética judicial, quizá para el tema de esta plática, pues ese capítulo de la vinculación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y la ética judicial, pues es muy importante. Está en mi libro de ética judicial. Ahora, con todas las ventajas del comercio electrónico, pues lo pueden adquirir en Amazon. Incluso les puede llegar el mismo día o al día siguiente, o en las librerías que tienen en Monterrey de Porrúa. Hay varias de Porrúa en Monterrey. Ahí también pueden adquirir mi libro de ética judicial. Pues estoy a su disposición, muy encantado de participar en este 25 aniversario del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Desde luego, de ver el esfuerzo que este instituto ha hecho precisamente en la profesionalización a través del sistema de carrera judicial de las personas juzgadoras y sus colaboradores. Muchas gracias, señor magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero. Agradecemos su disertación y pues no sé si tenga oportunidad para que nuestros compañeros, si tengan alguna duda o algún comentario que hacer, puedan interactuar con usted. Encantado de recibir sus preguntas. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, los invitamos. Si alguien tiene algún comentario que hacer a nuestro expositor de esta tarde, pues está en la mejor disposición de platicar con ustedes. Bueno, parece que estamos sabiendo todo, ¿verdad? Salen todas Una las... disculpa, perdón. Yo solamente quería ver si me puede proporcionar la portada del libro. Sí, como no, con mucho gusto. Ahí la tiene. Muchas gracias. El libro es Ética Judicial, un servidor del autor, Ariel Rojas Caballero, con prólogo del ministro en retiro, Mariano Azuelo Huitrón, y lo publica Editorial Porrúa. Ahorita está en circulación la segunda edición del libro. Bien, si no hay algún otro comentario, pedimos amablemente a nuestra coordinadora administrativa del Instituto de la Judicatura del Estado, la doctora Yanaí Sibaja Nava, haga entrega de un merecido reconocimiento a nuestro expositor de esta tarde, el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, quien ha abordado el tema, la efectividad de los códigos de ética en la impartición de justicia. Adelante, doctora Yanaí. Muchísimas gracias, maestra María Antonieta Leija. Magistrado, todo un honor haberlo escuchado. Le reitero nuestro agradecimiento por su tiempo y compartir con nosotros esta tarde. Muchas gracias y, bueno, me permito leer el reconocimiento. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero por su brillante disertación de la conferencia La efectividad de los códigos de ética en la impartición de justicia, en el marco del 25 aniversario del Instituto de la Judicatura, con duración de 1 hora,
el día 4 de marzo de 2024. Firma José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Ariel, así como al Centro de Ética Judicial por su colaboración en este 25 aniversario del Instituto de la Judicatura. Muchas gracias a ustedes. Encantado de participar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. De esta manera, como concluimos este evento, uno más de nuestra conmemoración al 25º aniversario del Instituto de la Judicatura. Los invitamos a que estén atentos y atentas a las diversas actividades que se desarrollarán a lo largo de esta semana. Algunas serán virtuales y otras presenciales. Entonces, pues bueno, inscríbanse, sin duda van a ser de mucho provecho para todos nosotros. Que tengan una excelente tarde.